El papel fundamental de los medios de comunicación es el de proporcionar información y a través de ella formar opinión de quien la recibe. Su objetivo es facilitar la comunicación entre individuos de una sociedad y en tal sentido generan influencia en el comportamiento de las personas, en sus opiniones y dependiendo del contenido que se transmite, quien lo recibe se forma una percepción de la realidad, que en caso de no ser cierta, incitaría a fenómenos sociales inmanejables por las autoridades públicas. Por esa razón se deben regir por principios claves como la veracidad, la imparcialidad y la objetividad. Ese es el marco de la ética del periodismo, pues su capacidad de audiencia es muy alta. En Colombia los noticieros cuentan con una sintonía del 75% de la población entre 16 y 65 años. No es gratis que lo hayan denominado el cuarto poder. Con esa alta capacidad de influir en una sociedad, cabe preguntar, ¿son los medios de comunicación en Colombia otro actor político? Para determinarlo hay que detenerse a entender que son un negocio como cualquier otro. En tal sentido deben tener utilidades para sobrevivir y por ese hecho se encuentran limitados por el sentir de sus anunciantes, dentro de los que se hallan los organismos públicos y el sector privado. En Colombia sucede un hecho particular. Los dueños de los canales privados que acaparan la mayor audiencia pertenecen a los dos grupos económicos más poderosos del país, Santo Domingo y Ardila Lule, con intereses en diversos sectores económicos, con un amplio portafolio, siendo el sector de las comunicaciones tal vez el más débil de sus empresas, pero que usan para la promoción de sus productos en otras áreas de negocios y a la vez para influenciar en factores políticos de su interés que los favorezcan. Así determinan cuáles asuntos deben tener más interés informativo, es decir, ponen en el escenario de lo público lo que ellos consideran importante y en la esfera política solo profundizan en las propuestas de los candidatos cuando son objeto de escándalo y controversia como vía publicitaria para el candidato que apoyan, habiendo hecho ambos canales pública su tendencia de derecha, obran en consideración a ella, sin que exista control claro, evidente, limitante de su accionar por parte de la autoridad gubernamental en esta materia. Han cumplido a medias en ese sentido con la obligación de dar la misma participación a todos los candidatos en épocas electorales. Sin embargo, cuando anuncian novedades sobre los mismos, esta resulta siendo sesgada. En la última elección se le dio más notoriedad al candidato del uribismo, asociándolo con noticias positivas, mientras que al segundo en las encuestas se le mencionaba con noticias negativas, enfatizando en el caso del uribismo el partido para darle duración en el tiempo a la colectividad, mientras que en el caso de Gustavo Petro solo hacen énfasis en la individualidad para no perpetuar el partido. En una crisis de formación de opinión pública en el mundo, por no acceder a fuentes distintas a la televisión de manera masiva, esta opinión ya no se crea en la gente, no les pertenece. La tienen, la modifican a su antojo los noticieros. En palabras de estudiosos, hoy existe una videocracia, profundizado en el caso de Colombia por el bajo ingreso de sus habitantes, que resulta convirtiendo el uso de la televisión como el más frecuentado mecanismo de recreación y distracción. El interés de estos medios en el apoyo de los candidatos está directamente relacionado con la perpetuación del sistema que garantice que los negocios que sustentan su existencia continúe y que afiance a la vez la expansión en los negocios del grupo propietario. Por eso siempre se oponen a quien pretenda realizar cambios en favor de la población en general, creando dramatizaciones y crisis donde no existen para transformar la opinión hacia la orilla donde la quieren conducir. Hay, sin embargo, una creciente desconfianza hacia las noticias que emiten. Hoy, el 55% de los colombianos no creen en la imparcialidad de los noticieros, pero resulta ser la fuente de información más buscada
debido a su formato y cobertura en materia poblacional. Conociendo el poder que ostentan, a este arsenal ideológico le suman las encuestas que marcan una tendencia clara en el voto, debido a su poder de darle contenido al ideario político de la población sin demasiada cultura en esta materia. En tal sentido, resulta claro concluir que los medios de comunicación en Colombia, desde su privatización y de manera unísona, han funcionado desde la misma orilla, disfrazándose de contradictores entre sí, pero que a la luz de los hechos no resulta cierto.